Muy buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Definitivamente hay fines de semana en los que uno tiene que, en primer lugar, solidarizarse con tragedias como la ocurrida en San Cristóbal, donde más de 28 personas fallecieron en esa explosión que afectó a esa ciudad, y sobre todo con la cantidad de heridos también y aún de personas desaparecidas que sin lugar a dudas han llevado el dolor a numerosas familias en San Cristóbal. Pedirle a Dios que haya acogido en su santo seno a tantas víctimas inocentes, lamentablemente, de esas explosiones que han afectado en algunos casos, en el pasado también, a otras provincias y ciudades del país. Pero independientemente de eso, en nombre de mi esposa Berta y de quien les habla también, solidarizarnos con el fallecimiento de la señora Eileen Méndez de Mella, la cual, al igual que su esposo y un niño de 1 año de edad, fueron afectados en un incendio que hubo en la zona de Bávaro, donde un tanque aparentemente de gas propano también hizo explosión y los 3 fueron afectados con graves quemaduras, y hoy acabamos de enterarnos del fallecimiento de la señora Eileen Méndez de Mella. Que el Señor la haya acogido en su santo seno. Bien, amigos, continuamos con el Reporte Saladín. Y es indudable que la situación, en primer lugar, que está afectando ya al vecino país, ha provocado que prácticamente la Embajada de Estados Unidos en Haití emitiera una alerta de seguridad personal, restringiendo los movimientos de su propio personal a la sede de la Embajada y sobre todo exhortando a los ciudadanos norteamericanos a no viajar a Haití debido a los peligros que se enfrentan por la delincuencia, las bandas de secuestradores, los asesinatos, los secuestros, las violaciones, etc. Y ahora, en ese contexto, sobre todo que esas bandas han provocado el desplazamiento de más de 200.000 personas dentro del propio Haití, como lo ha denunciado la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, de que prácticamente estos desplazados que afectan sobre todo a la zona de Puerto Príncipe han abandonado sus casas debido a la violencia que está afectando a la capital del vecino país. Independientemente de eso también, están los titulares de la prensa nacional donde aparecen bandas haitianas, citamos, se preparan para resistir. Obvia alusión que hace el famoso, lamentablemente, Barbecue, que es el jefe de una de esas bandas de secuestradores, asesinos y violadores, y sobre todo como una forma de enfrentar el anuncio que hiciera el gobierno de Kenia, la oferta que hiciera de enviar unos 1.000 policías para ayudar a la policía de Haití a restablecer el orden público y la ciudad y la seguridad en un país donde prácticamente ya el 80% del control de Puerto Príncipe y zonas de Haití está en manos de esas bandas de secuestradores. Ha dicho el jefe de esas bandas y ex policía, Barbecue, que lucharemos contra ellos hasta nuestro último aliento. En la historia de Haití, penosa y lamentablemente, hay una serie desde los famosos cacos que se enfrentaban casi siempre a las autoridades de los gobiernos de turno, unos denominados como quimeras, bandas también de delincuentes, otros de grupos guerrilleros, hicieron tradicional hasta llegar a
el gobierno de François Duvalier, donde eran los Tonton Macoutes, que era prácticamente también otro grupo paralelo a las Fuerzas Armadas y a la policía de Haití. Y ahora, en esta coyuntura, ante la oferta que ha hecho el gobierno de Kenia de enviar unos 1,000 policías a Haití para ayudar a restablecer a la policía de Haití el orden público y la seguridad, las respuestas desafiantes que están dando esas bandas de secuestradores en Haití es que se preparan para resistir si supuestamente los 1,000 policías que enviaría Kenia cometen abusos. Paralelamente con esto, están también titulares de prensa que rezan y dicen lo siguiente: la ONU pide países implicarse en fuerza de despliegue Haití. Y es que el Consejo de Seguridad no se ha reunido para tratar la cuestión de establecer, entre comillas, ciertos estándares que deberá cumplir esa fuerza, ni ha programado una sesión al respecto. Es decir, que todavía, después de la última sesión del Consejo de Seguridad dedicada a Haití el 5 de julio, no hay buenos augurios y el representante de Rusia, que dispone de derecho a veto, mostró nulo entusiasmo por ese despliegue internacional al afirmar que, comillas, esas intervenciones extranjeras han hecho más mal que bien en Haití. Independientemente de las opiniones que puedan emitir los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son 5, y los otros que son rotatorios. Aparentemente, no todos, a pesar de los principios jurídicos que se establecen de la igualdad de los estados independientemente del tamaño de los mismos, y los derechos que disfrutan los mismos como países soberanos, aparentemente el rasero con el que se juzga a Haití dentro del Concierto de las Naciones Unidas para los 193 países miembros es diferente porque uno se preguntaría cómo las fuerzas de paz de la ONU están presentes en 10 países alrededor del mundo. En Bangladesh, por ejemplo, esas fuerzas de paz de la ONU tienen unos 7.237 cascos azules de la ONU. No importa el color que tienen esos cascos. En Nepal, la ONU tiene una presencia de soldados, un cuerpo de paz, de 6.264 miembros. En la India hay unos 6.097 miembros de cuerpos de paz de las Naciones Unidas. En Ruanda está la presencia de unos 5.935 miembros de cuerpo de paz de las Naciones Unidas. En Pakistán, unos 4.334 miembros de cuerpos de paz de las Naciones Unidas. En Egipto, 2.825. En Ghana, 2.762. Y en Indonesia, 2.704. Esos son los cuerpos de paz que hoy en el mundo actual están presentes en esa lista de 10 países que acabo de mencionar. Y sin embargo, cuando se debaten estos temas en el Consejo de Seguridad de la ONU y en la Asamblea General que se inicia en el mes de septiembre, y recuerden que yo les he informado en programas anteriores que se está preparando un informe para finales del mes de agosto que deberá ser presentado
a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se inicia en el mes de septiembre, sobre la situación de Haití y recomendaciones de ese grupo que está preparando ese informe para ver si el Consejo de Seguridad definitivamente toma una decisión con respecto al caos y a la anarquía a la que está sometido el vecino país y sobre todo los riesgos y peligros que representa para la República Dominicana. Independientemente de que lamentablemente la construcción de la verja perimetral, que sería en cierta forma una promesa que hizo el gobierno actual, avanza aparentemente con mucha lentitud y sería en esta coyuntura de una gran prioridad para la seguridad nacional. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Hay dos cosas que endulzan la vida de los dominicanos: el cariño de nuestra gente y el azúcar papagayo. ¿Y a quién no le gusta el dulce? Por más de un siglo, el Central Romana Corporation ha producido el azúcar de los dominicanos, Papagayo, abasteciendo con seguridad la demanda nacional, creando miles de empleos y exportando a los mercados internacionales. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores: natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín. Y hacíamos mención precisamente en un momento en que lamentablemente desde la pasada Asamblea General de las Naciones Unidas en el mes de septiembre del año pasado, hasta donde lo recordamos y hemos mencionado varias veces, el presidente de Francia señaló en el discurso que pronunciara ante la Asamblea General en esa oportunidad que habían unos 66 conflictos a nivel mundial, lamentablemente, ya que cuando las Naciones Unidas se fundaron en 1945, fue precisamente para evitar que se repitieran las historias que llevaron al mundo a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí que se programaron desde 1948 hasta el año 2020 toda una serie de operaciones de paz. Yo les voy a enseñar a nuestro director, porque lamentablemente es de una lectura difícil este documento, pero tiene 2 páginas. Y lo importante es que en cada coyuntura que surgió a nivel mundial de conflictos entre países vecinos a nivel mundial, ahí estuvieron misiones de paz de las Naciones Unidas. Aquí está el listado completo de todas las misiones de paz desde 1948 hasta el año 2020, los nombres y las siglas que tienen como acrónimos, el nombre de la misión
Por ejemplo, hay una de 1949 que está hasta el presente en Pakistán, que se llama Misión de las Naciones Unidas de carácter militar para lidiar con la situación entre la India y Pakistán. Eso fue en enero de 1949 hasta el día de hoy, que está en la presencia de esos cuerpos de paz de las Naciones Unidas. Si ustedes me preguntaran con otro acrónimo también, otra operación llamada UNCRO, que es una misión de paz de las Naciones Unidas para restaurar las operaciones en Croacia. Esa misión ha estado desde marzo de 1995 hasta enero de 1996 y así sucesivamente en esta segunda página, donde vemos como el desplazamiento de una forma preventiva en el caso de otras situaciones entre Bosnia y Herzegovina que han estado desde 1995 hasta el año 2002 presentes. Y así sucesivamente, en estas dos páginas está el listado completo desde 1948 hasta el año 2020 de las misiones de paz que han enviado las Naciones Unidas a todos los países del mundo donde habían conflictos. Por eso sorprende que ahora, cuando la ONU hace este llamado que hace el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, Antonio Guterres, estoy hablando precisamente de el país al que hace alusión es Haití, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien pidió a los países de la región vecina a Haití una mayor implicación en la fuerza policial multinacional que se desplegará en ese país a petición de su propio gobierno, operación para la que no se vislumbra una fecha. O sea, es el propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que hace este llamado, y por otra parte, el portavoz de la ONU, que es el señor Farhan Haq, declaró también, por otro lado, en una rueda de prensa semanal, que ese despliegue aún no está maduro, entre otras cosas porque el Consejo de Seguridad no se ha reunido para tratar específicamente la cuestión y establecer, abro comillas, ciertos estándares que deberá cumplir esa fuerza, ni tampoco programado una sesión al respecto. Y agrega precisamente el vocero de Naciones Unidas con un titular remarcado por el periódico que cubrió la noticia: desinterés. La última sesión del Consejo dedicada a Haití el 5 de julio no trajo buenos augurios y el representante de Rusia, que dispone de derecho a veto, mostró nulo entusiasmo para ese despliegue internacional al afirmar que esas intervenciones extranjeras han hecho más mal que bien en Haití. Respetando independientemente esa opinión, y ahí está precisamente lo que ha sido esa oferta que ha hecho un país de África, que es Kenia, país de 54 millones de habitantes, y se han unido también las ofertas que han hecho Jamaica, como por otra parte también las Bahamas, de unirse en esa misión que enviaría Kenia para restablecer la seguridad y el orden público en Haití, donde el Estado haitiano prácticamente está completamente anulado y no tiene el control de la situación de seguridad de su propio país. Entonces, cuando uno escucha estas noticias, y uno ve que la comunidad internacional, en el caso de Haití, independientemente de las posiciones que ha venido expresando reiteradamente el gobierno dominicano, señalando que no se puede
echar arriba y hacer cargo de la situación de Haití, independientemente de la situación interna que tenemos de la cantidad de haitianas y haitianos que viven en la República Dominicana y toda la ayuda que República Dominicana le ha dado a Haití en cada una de sus catástrofes, sismos y huracanes. Ha llegado la hora en que Naciones Unidas tiene que asumir sus responsabilidades, porque no es posible que para conflictos en la región, en países como Bangladesh, Nepal, la India, situaciones entre la India y Pakistán, en Ruanda, donde ustedes recordarán que en ese país lamentablemente entre Tutsis y Hutus se mataron 1 millón de personas, que sea posible ahí establecer cuerpos de paz. En Pakistán, con una misión de 4.334 miembros, también un cuerpo de paz. En Egipto, en Ghana y en Indonesia, que en todos esos 10 países que hemos mencionado, las fuerzas de paz de las Naciones Unidas estén presentes, y que en Haití, un país donde prácticamente el Estado como tal ha dejado de existir, independientemente, como le he dicho ya reiteradamente, fue el primer país que le pidió a la ONU un estudio sobre la viabilidad económica de su propio país, que las Naciones Unidas, ese estudio lo entregaron de un equipo interdisciplinario de 12 miembros de cada organismo especializado de las Naciones Unidas, lo entregaron al presidente de Haití en 1949, y que las conclusiones fueron que el crecimiento demográfico que tenía Haití en esa época, unos 3 millones de habitantes contra 2 millones de habitantes en 1949 de República Dominicana, recomendaban que el exceso de población, porque Haití no carecía de las tierras para la producción agrícola y alimentar su población, que el exceso de población fuese desviado, familias enteras, hacia las islas semidesiertas del Caribe. Eso está dicho en ese informe de la ONU que fue requerido por el gobierno de Haití y entregado por el secretario general de la ONU, Tocqueville se llamaba, en 1949, al presidente de Haití. Y ahora vemos cómo Haití es olvidado y se mantiene la presencia en esos 10 países que he mencionado: Bangladesh, Nepal, la India, Ruanda, Pakistán, Egipto, Ghana e Indonesia, pero no hay la posibilidad de que en el Consejo de Seguridad se tome una decisión con respecto al envío de esa oferta que ha hecho Kenia de enviar esos 1.000 policías. Terminamos este programa, como siempre lo hemos hecho, con el pensamiento de ese gran intelectual español cuando decía en 1936: me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Hasta el próximo domingo y que Dios los bendiga a todos.